Baby encontró un pastor alemán acurrucado dentro de una bolsa de plástico. Lo que hizo Baby a continuación conmovió a todos hasta las lágrimas. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Esta es la historia que estás a punto de escuchar. Una historia tan increíble, tan desgarradora, que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el vínculo entre humanos y animales. Pero antes de empezar, no olvides darle a me gusta a esta historia, compartirla con tus amigos y contarnos en los comentarios desde donde la estás viendo. La mañana comenzó como cualquier otra en el tranquilo pueblo de Cedar Falls. Los pájaros cantaban suavemente a lo lejos, y una suave brisa primaveral susurraba entre los robles que bordeaban el pequeño vecindario. Pero lo que Tommy, de 5 años, descubrió ese día lo cambiaría todo. No solo para él, sino también para su padre y para una criatura que había sido abandonada a su suerte de la forma más horrible imaginable. Tommy vivía con su padre, Jake, en una modesta casa a las afueras del pueblo, donde las aceras de hormigón daban paso a senderos de tierra y el bosque comenzaba su misterioso abrazo. El niño siempre había sido diferente a los demás niños de su edad. Mientras que la mayoría de los niños de su edad charlaban sin parar, Tommy solo hablaba en susurros, y a veces ni siquiera decía una palabra. Su padre estaba constantemente preocupado por ese silencio, pero los médicos no tenían respuestas. «Hablará cuando esté listo», dijeron. Pero Jake se preguntaba si ese día llegaría alguna vez. La casa se sentía demasiado silenciosa casi todas las mañanas. Jake se despertaba antes del amanecer, preparaba café en la pequeña cocina y observaba a su hijo jugar con su colección de camiones de juguete en la sala. Tommy movía los camiones con cuidado sobre la alfombra desgastada, emitiendo suaves tarareos, pero nunca pronunciaba palabra alguna. Sus ojos color ámbar tenían una profundidad que parecía ir mucho más allá de su edad, como si comprendiera cosas que ni siquiera los adultos podían captar. Esa mañana, Jake salió a revisar el buzón cuando notó que Tommy no estaba en su sitio habitual junto a la ventana. El pánico lo invadió como un jarro de agua fría. Tommy nunca se alejaba mucho. Era demasiado precavido, demasiado cuidadoso. Pero cuando Jake lo llamó, no hubo respuesta desde dentro de la casa. «Tommy», la voz de Jake se quebró mientras corría hacia el patio trasero. La puerta estaba abierta, algo que nunca sucedía. Tommy conocía las reglas sobre quedarse cerca de casa. El corazón de Jake latía con fuerza mientras seguía las pequeñas huellas en la tierra blanda que conducían hacia el bosque. El sendero lo condujo más allá del huerto de la señora Henderson, más allá de la vieja cerca de madera que separaba su vecindario de la naturaleza salvaje que se extendía más allá. Jake respiraba con dificultad mientras se abría paso entre la hierba alta, llamando a su hijo una y otra vez. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el pecho. Entonces lo oyó, un sonido tan débil que casi no lo percibió, un suave gemido, apenas audible por encima del viento matutino. Jake se quedó paralizado, aguzando el oído. Ahí estaba de nuevo, proveniente de algún lugar cerca del viejo contenedor de basura que el condado había colocado al borde del bosque para el vertido ilegal. La gente solía dejar cosas allí, muebles rotos, electrodomésticos viejos, a veces bolsas de basura que deberían haber ido al vertedero adecuado. Jake se abrió paso entre un grupo de rosas silvestres, cuyas espinas se enganchaban en su camisa, y se detuvo en seco. Allí estaba Tommy, arrodillado junto a algo que le heló la sangre a Jake. Una bolsa de plástico grande, de las que se usan para los desechos de jardín, se movía ligeramente, y desde su interior se oían respiraciones agitadas. Pero no fue la bolsa lo que hizo que el corazón de Jake casi se detuviera. Fue lo que su hijo estaba haciendo. Tommy tenía su manita presionada contra el plástico y sus labios se movían. Por primera vez en meses, Jake pudo ver la boca de su hijo formando palabras, aunque desde esa distancia no podía oír lo que decía. Jake se acercó lentamente, temeroso de romper el hechizo que había cautivado a su hijo. Al acercarse, vio lágrimas corriendo por el rostro de Tommy. Pero el niño no lloraba de miedo. Había algo más en su expresión. Algo que parecía casi un reconocimiento. «Tommy», susurró Jake, arrodillándose junto a su hijo. «¿Qué encontraste?» Tommy miró a su padre con esos sabios ojos color ámbar. Y Jake vio algo que no había visto allí en mucho tiempo: urgencia. El chico señaló la bolsa. Y Jake pudo ver que estaba rota en varios sitios. A través de uno de los desgarros, se veía un mechón de pelo dorado,
enmarañado con algo oscuro que parecía sospechosamente sangre seca. El primer instinto de Jake fue apartar a Tommy. Lo que fuera que hubiera en esa bolsa podría ser peligroso, podría estar infectado, podría estar muerto. Pero cuando extendió la mano hacia el brazo de su hijo, Tommy hizo algo que lo dejó helado. El chico puso ambas manos sobre la bolsa y habló. De verdad habló, con una voz tan clara y fuerte que Jake se preguntó si estaba soñando. «No tengas miedo», le dijo Tommy a lo que fuera que estuviera dentro. «Ya estoy aquí». El movimiento dentro de la bolsa cesó, como si la criatura hubiera oído y comprendido. Jake sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Algo allí sucedía desafiando toda explicación. Algo que hacía que la parte lógica de su mente quisiera huir, mientras que otra parte, la que había visto a su hijo sumirse en el silencio durante tanto tiempo, quería quedarse y ver qué milagro podría ocurrir. Jake retiró con cuidado más plástico, y lo que vio le revolvió el estómago. Era un pastor alemán, pero apenas reconocible como la raza orgullosa y fuerte que él conocía. El perro estaba demacrado, con las costillas marcadas a través del pelaje enmarañado. Tenía los ojos pegados por la infección y presentaba heridas en el lomo que parecían intencionadas, demasiado precisas para ser accidentales. Pero lo más inquietante estaba alrededor del cuello del perro. Bajo el pelaje enmarañado, Jake pudo ver los restos de un collar. No era un collar común para mascotas, sino algo que parecía casi militar. Había sido cortado bruscamente, dejando marcas en carne viva en la garganta del animal. «Tenemos que ayudarlo», dijo Tommy, y Jake casi se cae de espaldas del susto. Eran más palabras de las que su hijo había pronunciado en los últimos 6 meses juntos. La respiración del perro era superficial y dificultosa. Jake pudo ver que se estaba muriendo. Probablemente llevaba días agonizando, abandonado en esa bolsa como si fuera basura. La idea lo llenó de rabia. ¿Qué clase de monstruo le haría esto a un animal? Pero mientras observaba, ocurrió algo extraordinario. Tommy colocó su pequeña mano sobre el hocico del perro, justo entre sus ojos cerrados, y comenzó a tararear, un sonido suave y melódico que Jake jamás había oído. La respiración del perro pareció ralentizarse, estabilizarse, y entonces abrió un ojo, apenas un poco, pero lo suficiente para revelar una inteligencia sorprendentemente intensa. Con la mirada fija en Tommy, Jake juró haber visto un reconocimiento fugaz entre ellos. No el reconocimiento de conocidos previos, sino algo más profundo. Algo que le erizó la piel. «Papá», dijo Tommy, mirando a Jake con una expresión demasiado madura para sus 5 años. «Tenemos que llevarlo a casa. Me ha estado esperando». Jake quiso preguntarle a su hijo qué quería decir con eso, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En lugar de eso, asintió con la cabeza y levantó con cuidado al animal herido mientras Tommy sostenía la bolsa abierta. El perro pesaba más de lo que Jake esperaba, y podía sentir el débil latido de su corazón contra su pecho. Mientras caminaban de regreso a la casa, Jake no podía quitarse de la cabeza la sensación de que aquello no era un descubrimiento casual. Había algo en la forma en que Tommy había sabido exactamente dónde encontrar la bolsa. Algo en la manera en que el perro había reaccionado al contacto de su hijo. Parecía cosa del destino, aunque Jake nunca había creído en esas cosas. El perro permaneció consciente durante el corto paseo a casa, con la cabeza apoyada en el hombro de Jake. De vez en cuando, Jake sentía la mirada del animal sobre él, observándolo con una inteligencia casi humana. Era inquietante y reconfortante a la vez. Al llegar a la casa, Jake colocó con cuidado al perro sobre la vieja manta que Tommy había sacado de su habitación. El animal estaba en peor estado de lo que Jake había pensado inicialmente. Además de las heridas evidentes y la desnutrición, presentaba otros signos de trauma. Cicatrices que parecían quirúrgicas y zonas donde le habían rapado el pelo y nunca le había vuelto a crecer bien. «¿Qué te pasó?», susurró Jake. Pero el perro simplemente lo miró con esos ojos que lo entendían todo. Tommy se sentó junto a la manta, sin soltar la cabeza del perro. Y por primera vez desde que su madre había fallecido hacía 2 años, Jake oyó reír a su hijo. Una risa de pura alegría que llenó la silenciosa casa con algo que había faltado durante demasiado tiempo. Pero aunque la esperanza florecía en su interior, Jake no podía quitarse de la cabeza la sensación de que encontrar a ese perro era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. La precisión de las heridas, el collar de estilo militar,
la forma en que se habían deshecho del animal, todo apuntaba a algo que despertaba los instintos protectores de Jake. Bajó la mirada hacia su hijo, que ahora le cantaba suavemente al animal herido, y tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sin importar lo que le hubiera pasado al perro, sin importar quién lo hubiera lastimado, Jake se aseguraría de que jamás volvieran a hacerle daño, ni a él ni a su hijo. Al ver a Tommy volver a la vida, al oír su voz tras tantos meses de silencio, Jake se dio cuenta de que este perro no era solo un rescate. Era un milagro. Y Jake sabía que los milagros merecían la pena. Las siguientes horas pondrían a prueba todo lo que Jake creía saber sobre su hijo, sobre los animales y sobre el mundo mismo. Jake no tenía ni idea de que, en el instante en que Tommy tocó el hocico de aquel perro, algo se había despertado en el interior de ambos. Algo que podría salvarlos o destruir todo lo que amaban. Tommy se negaba a separarse del perro, incluso cuando Jake intentaba convencerlo de que se fuera a comer. El niño se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, acariciando suavemente el pelaje enmarañado del animal con sus pequeños dedos, susurrando palabras que Jake no lograba entender. Había algo casi ritual en ello, algo que le erizaba la piel a Jake, aunque su corazón se llenaba de alegría al oír de nuevo la voz de su hijo. La respiración del perro se había estabilizado, pero Jake podía ver que seguía en estado crítico. Necesitaba llevarlo al veterinario, pero la clínica más cercana estaba a 1 hora de distancia y no estaba seguro de que el animal sobreviviera al viaje. Más importante aún, no estaba seguro de poder separar a Tommy del perro el tiempo suficiente para hacer el trayecto. «Tommy», dijo Jake con dulzura, arrodillándose junto a su hijo. «Tenemos que llevarlo al médico. Está muy enfermo». Tommy miró a su padre con esos ojos color ámbar que parecían guardar secretos que iban más allá de su edad. «No quiere ir», dijo el chico simplemente. Jake parpadeó. «¿Qué quieres decir con que no quiere ir?» «Le tiene miedo a los médicos», respondió Tommy como si fuera lo más natural del mundo. «Ya le han hecho daño antes». Un escalofrío recorrió la espalda de Jake. ¿Cómo podía Tommy saber eso? Pero al observar las cicatrices quirúrgicas del perro, las heridas precisas que delataban intervenciones médicas y no actos de violencia aleatoria, se encontró creyendo las increíbles palabras de su hijo. «¿Cómo sabes eso, amigo?», preguntó Jake con cautela. La expresión de Tommy se volvió distante, casi soñadora. «Me cuenta cosas aquí dentro». El niño se tocó la sien con un dedo meñique. Jake sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. Su hijo tenía 5 años. Los niños de 5 años no se comunicaban telepáticamente con animales heridos. No sabían cosas que les era imposible saber. Pero al observar el rostro de Tommy, al ver la certeza en él, Jake sintió que su mente racional luchaba por mantenerse firme en la realidad. Los ojos del perro se abrieron por completo por primera vez, y Jake jadeó. Eran del color más inusual que jamás había visto. No eran del todo marrones, ni del todo dorados, sino algo intermedio que parecía cambiar con la luz. Y lo miraban fijamente con una inteligencia que sin duda no era común en ningún animal que hubiera conocido. «Ya ves», dijo Tommy en voz baja. «Sabe que eres bueno. Por eso no te tiene miedo». Jake extendió la mano con cautela, y el perro le permitió tocarle la cabeza. En el instante en que sus dedos rozaron el pelaje del animal, Jake sintió una especie de descarga eléctrica que le recorrió el brazo. No fue doloroso, pero sí sorprendente, como si hubiera tocado un cable con corriente que transportaba algo más que electricidad. Por un instante, Jake juraría haber visto destellos de imágenes en su mente. Una habitación blanca y aséptica, hombres con batas de laboratorio, agujas y máquinas, y el sonido de gemidos aterrorizados. Las imágenes desaparecieron tan rápido que casi se convenció de que las había imaginado. Pero la sensación de malestar en el estómago persistió. «¿Qué te hicieron?», le susurró Jake al perro. Los ojos del animal parecieron nublarse con algo que se asemejaba notablemente a la tristeza. Y entonces, increíblemente, Jake escuchó algo que le heló la sangre. No era audible. Venía de su interior, como una voz que le hablaba directamente a sus pensamientos. Intentaron convertirme en algo que no debía ser. Jake retiró la mano bruscamente como si se hubiera quemado. La voz desapareció al instante, dejándolo preguntándose si estaba perdiendo la cabeza. Pero Tommy asentía como si también la hubiera oído. «Por eso tenemos que mantenerlo a salvo»,
dijo Tommy con naturalidad. Vendrán a buscarlo. ¿Quién vendrá a buscarme? Preguntó Jake, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. El rostro de Tommy se tornó serio de una manera desgarradora al verlo en alguien tan joven. Los hombres malos que lo hicieron diferente. Como si esas palabras lo hubieran invocado, el teléfono de Jake sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Era un número desconocido, con un prefijo que no era local. Casi no contestó, pero algo lo impulsó a hacerlo. «Hola, señor Henderson». La voz era nítida, profesional, con una autoridad que inmediatamente puso nervioso a Jake. «No, soy Jake Morrison. Tienes el número equivocado». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Le pido disculpas por la confusión, señor Morrison. Le habla el agente Collins del Departamento de Seguridad Agrícola. Estamos investigando informes sobre un animal potencialmente peligroso en su zona». A Jake se le secó la boca. «Lo siento». «¿Qué?» «Tenemos motivos para creer que un perro especialmente entrenado pudo haber sido abandonado en la zona de Cedar Falls. Este animal podría representar una amenaza significativa para la seguridad pública si no se le mantiene bajo control. ¿Ha visto algo inusual en su vecindario últimamente?» Jake bajó la mirada hacia el perro que yacía en el suelo de su sala, y luego hacia su hijo, que ahora tarareaba suavemente mientras le acariciaba las orejas. Todo en aquella situación era inusual, pero el tono del agente despertó en Jake sus instintos protectores. «No», mintió Jake con naturalidad. «Nada fuera de lo común». Otra pausa. «Ya veo». «Bien, si se encuentra con algo fuera de lo común, algún animal herido o extraviado, especialmente perros grandes, por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. No intente acercarse ni ayudar al animal. Podría ser extremadamente peligroso». El agente le dio un número de teléfono, que Jake fingió anotar. Tras colgar, miró el teléfono con creciente inquietud. ¿Cómo habían conseguido su número? ¿Cómo sabían que debían llamarlo específicamente? Tommy lo observaba con esos ojos que lo sabían todo. «Ya nos encontraron», dijo el chico en voz baja. «¿Quién nos encontró?» «Los malos. Están buscando a Storm». Jake parpadeó. «¿Tormenta?» «Ese es su nombre», dijo Tommy, señalando al perro. «Él me lo dijo». Jake se pasó las manos por el pelo, intentando asimilar todo lo que estaba sucediendo. Su hijo afirmaba comunicarse telepáticamente con un perro que, al parecer, tenía nombre y un historial con alguna agencia gubernamental. Era una locura. Era imposible. Pero también era la primera vez en 2 años que Tommy mostraba un interés genuino por el mundo que lo rodeaba. «Tommy», dijo Jake con cuidado, «¿desde cuándo puedes hablar con los animales?» Su hijo consideró esta cuestión con la seriedad de un filósofo. «Desde que mamá murió», dijo finalmente. «Pero Storm es la primera que me contesta». Jake sintió que se le rompía el corazón otra vez. Tras la muerte de su esposa Sara en el accidente de coche, Tommy se había encerrado tanto en sí mismo que Jake temía que jamás volviera a ser el mismo. Los médicos lo habían diagnosticado como mutismo selectivo provocado por el trauma. Pero no tenían soluciones concretas ni un plazo estimado para la recuperación. Ahora, al ver el rostro animado de su hijo mientras se comunicaba con ese misterioso perro, Jake se dio cuenta de que tal vez Tommy no estaba roto en absoluto. Tal vez solo había estado esperando la conexión adecuada. «Tormenta». Jake se encontró pensando en el perro con el nombre que Tommy le había puesto. Storm levantó ligeramente la cabeza y miró fijamente a Jake. Esos extraños ojos dorados reflejaban una inteligencia casi humana. Y Jake sintió el mismo cosquilleo eléctrico que había experimentado antes. «Tu hijo es especial», dijo esa voz ininteligible en su cabeza. «Puede oír cosas que otros no pueden. Es un don». Jake sacudió la cabeza, tratando de despejarla. «Esto no es real», murmuró. Pero Tommy lo oyó y levantó la vista con preocupación. «¿Qué es lo que no es real, papá?» «Me pareció oír, da igual». Jake se frotó las sienes. «Creo que necesito un café». Mientras caminaba hacia la cocina, Jake intentaba comprender lo que sucedía. Agentes del gobierno buscaban a ese perro. Tommy afirmaba comunicarse con él telepáticamente,
y el propio Jake comenzaba a oír voces en su cabeza. O todos estaban perdiendo la cabeza, o algo verdaderamente extraordinario estaba ocurriendo en su tranquila casita. Mientras se preparaba el café, Jake se quedó pensando en la llamada. El agente Collins había sonado profesional y oficial, pero algo en la conversación no le cuadraba. ¿Por qué iba a interesarle al Departamento de Seguridad Agrícola un perro callejero? ¿Y cómo habían conseguido su número si él no había reportado haber encontrado ningún animal? Jake sacó su portátil e hizo una búsqueda rápida del Departamento de Seguridad Agrícola. Lo que encontró lo dejó helado. El departamento existía, pero era una agencia relativamente pequeña centrada en enfermedades del ganado e inspecciones de granjas. Nada en su mandato oficial sugería que se dedicarían a rastrear animales individualmente. Entonces, ¿quién lo había llamado realmente? Jake regresó a la sala y encontró a Tommy dormido junto a Storm, con su pequeña mano apoyada en el cuello del perro. El animal, sin embargo, estaba despierto, observando a Jake con esos ojos inquietantes que parecían ver demasiado. Mientras Jake se acercaba, los labios de Storm se movieron ligeramente, y Jake volvió a oír esa voz en su cabeza, más clara esta vez, más nítida: vendrán esta noche. Debemos estar preparados. ¿Listo para qué?, susurró Jake en voz alta. Correr. Luchar. Proteger lo que más importa. Jake miró a su hijo dormido, a ese niño que había permanecido en silencio durante tanto tiempo y que ahora afirmaba comunicarse con un perro al que agentes del gobierno estaban buscando. Todo lo lógico en la mente de Jake le decía que aquello era imposible, pero todo su instinto paternal le decía que escuchara. ¿Qué te hicieron?, preguntó Jake en voz baja. Las imágenes que inundaron su mente fueron más nítidas esta vez, más detalladas. Jake vio laboratorios estériles, científicos con batas blancas, agujas llenas de sustancias extrañas. Vio otros perros, docenas de ellos, en jaulas, algunos de aspecto normal, otros transformados de maneras que desafiaban la naturaleza. Él veía a Storm como un cachorro, asustado y solo, sometido a un procedimiento tras otro diseñados para mejorar su inteligencia, su fuerza y su capacidad de comunicación. Querían crear al soldado perfecto, explicó la voz de Tormenta. Pero en su lugar crearon algo más. Algo que podía pensar. Algo que podía sentir. Algo que podía elegir. Y tú elegiste escapar. Decidí buscarlo. La mirada de Storm se posó en Tommy. Tu hijo nos llama. A todos los que hemos cambiado. Él es nuestra esperanza. Jake sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Qué quieres decir con todos nosotros? Hay otros. Pero antes de que Storm pudiera responder, Jake oyó el sonido de coches entrando en su entrada. Varios vehículos, con los motores en marcha silenciosamente, como si intentaran no anunciar su llegada. Jake se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. Lo que vio le heló la sangre. 3 camionetas negras estaban estacionadas frente a su casa. Unos hombres con trajes oscuros bajaban de los vehículos, moviéndose con la eficiencia y precisión de una unidad militar. Llevaban auriculares y bultos bajo las chaquetas que indicaban claramente que portaban armas ocultas. Tommy, susurró Jake con urgencia, despertando a su hijo. Tommy, tenemos que irnos ya. El niño abrió los ojos de inmediato, como si lo hubiera estado esperando. Están aquí, dijo simplemente. Storm ya estaba de pie a pesar de sus heridas. El perro se movía con una gracia sorprendente para un animal que había estado al borde de la muerte apenas unas horas antes. Y Jake se dio cuenta de que lo que le habían hecho había potenciado algo más que su inteligencia. ¿Hay otra salida?, preguntó Jake, aunque ya sabía la respuesta. Su pequeña casa solo tenía 2 salidas, la puerta principal y la puerta corrediza trasera que daba al patio. Tommy señaló hacia el sótano. El viejo conducto de carbón que mamá me enseñó una vez. Jake se había olvidado del conducto de carbón, una reliquia de cuando la casa se calentaba con carbón décadas atrás. Este conducía desde el sótano hasta una pequeña abertura en un lateral de la casa, oculta por unos arbustos frondosos. Sería un hueco estrecho para un adulto, pero podría ser su única oportunidad. El sonido de pasos en el porche hizo que Jake reaccionara. Tomó a Tommy en brazos mientras Storm cojeaba junto a ellos hacia las escaleras del sótano. Detrás de ellos, Jake oyó que estaban probando la puerta principal,
Seguía cerrada con llave, pero probablemente no por mucho tiempo. El sótano era oscuro y húmedo, lleno de cajas y muebles viejos que Jake llevaba tiempo queriendo ordenar desde que se mudaron. El conducto para el carbón estaba en el rincón más alejado, una pequeña puerta metálica empotrada en el muro de los cimientos. Jake rezó para que no estuviera oxidada y atascada. Jake oyó que se abría la puerta principal. Ya estaban dentro de la casa, moviéndose con determinación. Jake oyó voces amortiguadas, órdenes que parecían oficiales. La tolva de carbón se abrió con un chirrido ensordecedor en el silencioso sótano. Jake empujó primero a Tommy para que pasara, y luego animó a Storm a seguirlo. El perro vaciló un instante, mirando a Jake con esos ojos dorados. «Ven con nosotros», le suplicó la voz en la cabeza a Jake. «Si te quedas, te usarán para encontrarnos». Jake se escabulló por la estrecha abertura justo cuando oyó pasos en las escaleras del sótano. Salieron a los arbustos crecidos al costado de la casa, arañados y sucios, pero libres por el momento. «¿A dónde vamos?», le susurró Jake a Tommy, quien parecía sorprendentemente tranquilo para ser un niño de 5 años que acababa de escapar de agentes del gobierno. Tommy miró a Storm como si le estuviera dando consejos. «La vieja granja de los Miller», dijo después de un momento. «Storm dice que allí es seguro». Jake conocía el lugar, una granja abandonada a unos 16 kilómetros del pueblo, vacía desde que el viejo señor Miller había fallecido 5 años antes. Les serviría de refugio temporal, pero Jake sabía que no podrían esconderse allí para siempre. Mientras se abrían paso por el bosque detrás de la casa, agachados y moviéndose con el mayor sigilo posible, Jake se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. Fuera lo que fuese Storm, fuera lo que le habían hecho, Jake y Tommy ahora formaban parte de ello. Eran fugitivos, huyendo de personas que tenían la autoridad para arrebatarle un animal enfermo a un niño pequeño que acababa de recuperar su voz. Pero mientras Jake observaba a Tommy y Storm moverse juntos entre las sombras, se dio cuenta de algo más. Cualquiera que fuera el vínculo entre su hijo y ese perro extraordinario, valía la pena protegerlo. Incluso si eso significaba renunciar a todo lo que conocían, incluso si significaba huir por el resto de sus vidas. Detrás de ellos, Jake vio cómo las linternas iluminaban la casa, buscando algo que jamás encontrarían. Porque lo que realmente buscaban no era solo un perro modificado genéticamente. Era la conexión entre un niño solitario y una criatura a la que se le había otorgado la capacidad de comprender el significado de la soledad. ¿Qué crees que harán los agentes cuando se den cuenta de que Jake, Tommy y Storm han escapado? ¿Y qué otros secretos oculta Storm sobre los experimentos que lo crearon? El viaje a la granja de los Miller los llevó a través de un denso bosque y a cruzar 2 arroyos. Storm, a pesar de sus heridas, sabía perfectamente qué camino tomar. Tommy cabalgó sobre los hombros de Jake casi todo el camino, susurrándole indicaciones que, según él, Storm le daba. Jake había dejado de cuestionar la imposibilidad de todo aquello. Su hijo hablaba. Estaban vivos. Y eso era suficiente por ahora. Cuando finalmente llegaron a la granja abandonada, Jake estaba exhausto y Tommy dormía profundamente en sus brazos. Storm, a pesar de todo lo que había pasado, parecía sorprendentemente alerta mientras los guiaba hacia un granero detrás de la casa principal. La estructura era vieja pero sólida, con fardos de heno apilados lo suficientemente altos como para brindarles refugio y ocultación. Jake acomodó a Tommy sobre un montón de mantas viejas que encontró en un rincón, y luego centró su atención en Storm. A la tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas del granero, las heridas del perro parecían aún peores que antes. Las cicatrices de la cirugía estaban infectadas, y Jake pudo ver que Storm luchaba por mantenerse consciente. «Necesitas atención médica», susurró Jake. Los ojos dorados de Storm se encontraron con los suyos, y una vez más, Jake escuchó esa voz imposible en su cabeza. No son sus médicos. Hay alguien más. Alguien que ayudó a otros como yo. ¿Hay otros como tú?, preguntó Jake en voz alta, pero luego se corrigió y trató de pensar la pregunta. Los experimentos nos crearon a 12. Soy el único que escapó ileso. La voz mental transmitía una profunda tristeza que oprimió el pecho de Jake. Los demás, o no sobrevivieron a los procedimientos, o sobrevivieron pero se perdieron en el proceso. Jake cerró los ojos, intentando asimilar la información. 12 perros genéticamente modificados,
creados por algún programa secreto del gobierno. Parecía ciencia ficción, pero la evidencia estaba justo delante de él, respirando con dificultad y comunicándose telepáticamente. ¿Quién es esa persona que puede ayudar?, pensó Jake. La doctora Elena Vázquez trabajó en el proyecto antes de que su conciencia la obligara a marcharse. Desde entonces, nos ha estado ayudando. ¿Dónde está ella? La respuesta de Storm no llegó con palabras, sino con imágenes. Una pequeña clínica veterinaria a unos 80 kilómetros al norte, escondida en un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. Jake vio a una mujer de cabello canoso y ojos bondadosos trabajando hasta altas horas de la noche para curar animales que nadie más comprendería. ¿Podrás llegar tan lejos?, preguntó Jake. Con la ayuda de tu hijo, sí. Pero hay algo que debes entender primero. Storm se esforzó por levantar la cabeza. La conexión entre Tommy y yo no es casual. Tu hijo tiene un don que estamos programados para reconocer y al que podemos responder. Es lo que llaman un comunicador nato. Jake sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que cuando se den cuenta de lo que es capaz, no dejarán de perseguirlo. No solo para vengarme, sino para atraparlo a él. Las consecuencias golpearon a Jake como un puñetazo. No bastaba con que huyeran de quienes querían recuperar a su perro. Ahora Tommy también era un objetivo. Un niño de 5 años que acababa de recuperar su voz estaba siendo perseguido por personas que querían usar su don para sus propios fines. Jake miró a su hijo dormido, a la expresión de paz en el rostro de Tommy mientras soñaba. 2 días antes, su mayor preocupación había sido lograr que Tommy hablara. Ahora Jake se enfrentaba a la posibilidad de que nunca volvieran a tener una vida normal. Hay más, continuó Storm con voz más suave, como si percibiera la angustia de Jake. El don que tiene tu hijo. No se limita solo a animales como yo. Puede percibir cosas, comprender cosas que otros no pueden. Por eso se quedó en silencio tras la muerte de su madre. Sintió su partida de una forma demasiado dolorosa para un niño. Los ojos de Jake se llenaron de lágrimas. La muerte de Sara había sido repentina. Un conductor ebrio la había atropellado cuando regresaba a casa del trabajo. Tommy estaba con Jake cuando recibieron la noticia. Pero Jake siempre se había preguntado si, de alguna manera, su hijo lo sabía antes de que se lo dijeran. El silencio inmediato de Tommy había sido tan absoluto, tan profundo, que parecía algo más que una simple reacción al dolor. Él sabía que ella se había ido antes de que se lo dijéramos, susurró Jake. Sintió como su espíritu se desvanecía. Casi lo destrozó. Por eso dejó de hablar. Tenía miedo de sentir demasiado, de saber cosas para las que no estaba preparado. Pero ahora habla porque lo necesito y porque presiente que no lo abandonaré como lo hizo su madre. Jake se secó los ojos, intentando concentrarse en asuntos prácticos. Necesitaban comida. Necesitaban atención médica para Storm. Y necesitaban un plan que fuera más allá de esconderse en un granero abandonado. Como si leyera sus pensamientos, Storm volvió a hablar. La doctora Vázquez nos ayudará. Pero primero debemos contactarla. Hay un teléfono en la granja. Puedo sentir que todavía tiene batería. Jake frunció el ceño. ¿Cómo puedes sentir eso? Otra mejora. Ahora puedo detectar campos electromagnéticos, entre otras cosas. Jake empezaba a darse cuenta de que las modificaciones de Storm iban mucho más allá de una simple mejora de la inteligencia. Lo que fuera que le hubieran hecho, había creado algo verdaderamente extraordinario, y verdaderamente peligroso para quienes lo habían creado. Jake se dirigió a la granja, dejando a Tommy durmiendo en el granero mientras Storm lo vigilaba a pesar de sus heridas. La casa estaba en mejores condiciones de lo que Jake esperaba. Al parecer, alguien la había mantenido incluso después de la muerte del dueño. El teléfono que Storm había percibido era un modelo antiguo de disco en la cocina, y para asombro de Jake, efectivamente tenía tono de llamada. La doctora Vázquez contestó al tercer timbrazo, con voz cautelosa y profesional. Clínica Veterinaria Crossroads. Doctora Vázquez. Me llamo Jake Morrison. Tengo un amigo que me comentó que usted podría ayudarme con un caso especial. Hubo una larga pausa. ¿Qué clase de caso especial? Jake no sabía cómo explicarlo sin parecer un loco. Encontré un pastor alemán herido.
Tiene algunas características inusuales. Y hay gente buscándolo. Gente del gobierno. Otra pausa, esta vez más larga. Cuando la doctora Vázquez volvió a hablar, su voz apenas era un susurro. ¿Qué aspecto tiene? Jake describió la apariencia de Storm, incluyendo las cicatrices de la cirugía y los extraños ojos dorados. Escuchó la respiración entrecortada del doctor Vázquez. ¿Está contigo ahora?, preguntó ella. Sí, junto con mi hijo de 5 años, que parece haber desarrollado un vínculo inusual con él. Señor Morrison, usted y su hijo corren un gran peligro. Esa gente que usted menciona no dejará de buscarlos. Y si los encuentran, ¿qué harán? Devolverán al perro al centro. Y también se llevarán a tu hijo si se dan cuenta de lo que es capaz de hacer. Los peores temores de Jake se confirmaron. Doctor Vázquez, puede ayudarnos. Puedo intentarlo. Pero debes entender, ayudarte significa que yo también me convertiré en un fugitivo. ¿Estás preparado para eso? Jake pensó en las primeras palabras de Tommy en meses. En la alegría en el rostro de su hijo cuando se dio cuenta de que podía comunicarse con Storm. Sí, estamos preparados. Entonces tráelo ante mí. Pero ten cuidado. Tienen recursos inimaginables. Y señor Morrison, haga lo que haga, no permita que separen a su hijo del perro. El vínculo que han formado podría ser lo único que los mantenga cuerdos a ambos. Tras recibir indicaciones para llegar a la clínica del doctor Vázquez, Jake colgó y regresó al granero. Tommy ya estaba despierto, sentado junto a Storm con la mano apoyada en la cabeza del perro. Ambos levantaron la vista cuando Jake se acercó, y él tuvo la inquietante sensación de que habían estado hablando de él. El doctor Vázquez nos ayudará, dijo Jake. Pero tenemos que irnos pronto. Tommy asintió solemnemente. Storm dice que los malos se están acercando. Tienen máquinas que pueden rastrearlo. A Jake se le encogió el corazón. ¿Qué clase de máquinas? Algo le metieron dentro, dijo Tommy, tocando un punto detrás de la oreja izquierda de Storm. Le duele. Jake miró con más detenimiento y vio lo que se le había escapado antes, una pequeña protuberancia debajo de la piel que solo podía ser algún tipo de implante. ¿Se puede quitar? Tommy miró a Storm como si le estuviera consultando. El doctor Vázquez puede hacerlo. Pero Storm dice que será muy peligroso. Si lo extraen mal, podría matarlo. Jake sopesó las opciones. Si conservaban el implante, serían rastreados a donde quiera que fueran. Si se lo quitaban y algo salía mal, perderían a Storm y posiblemente la nueva capacidad de comunicación de Tommy. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó Jake a su hijo. Tommy permaneció en silencio un buen rato, con el rostro juvenil reflejando la gravedad de la decisión. Finalmente, alzó la vista hacia Jake con esos ojos color ámbar que reflejaban una sabiduría impropia de un niño de 5 años. Storm dice que tenemos que intentarlo. Dice que la libertad vale la pena el riesgo. Jake asintió, tomando su decisión. Entonces iremos con el doctor Vázquez. Recogieron los pocos suministros que pudieron encontrar en el granero, una cuerda vieja, una lona y una caja de herramientas oxidada que podría resultar útil. Storm insistió en caminar, aunque Jake notó el esfuerzo que le suponía. Tommy se mantuvo cerca del perro, con una manita apoyada en su lomo como si le prestara fuerzas. El viaje a la clínica del doctor Vázquez los llevaría durante toda la noche, a través de un terreno que ofrecía poca protección contra el helicóptero que Jake ya podía oír a lo lejos. El sonido se acercaba con cada minuto que pasaba, y Jake se dio cuenta de que sus perseguidores habían encontrado la granja de los Miller. Están rastreando el implante, dijo Jake, más para sí mismo que para nadie. Tommy lo miró con ojos asustados. ¿Y si nos atrapan? Jake se arrodilló y puso las manos sobre los hombros de su hijo. No nos atraparán. Te lo prometo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Jake pudo ver cómo los reflectores comenzaban a rastrear el bosque a su alrededor. El helicóptero estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la corriente descendente de sus rotores, y sabía que tenían como máximo unos minutos antes de ser descubiertos. Storm tropezó, sucumbiendo finalmente a sus heridas y al agotamiento. Jake no dudó. Levantó al gran perro en brazos, ignorando el dolor de espalda y el ardor en los pulmones.
Tommy corrió a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro, pero sin emitir sonido alguno. Detrás de ellos, Jake podía oír vehículos acercándose a la granja, portazos, órdenes a gritos y perros ladrando al seguir el rastro. La cacería había comenzado en serio. Llegaron a la clínica del Dr. Vázquez justo cuando los primeros rayos del amanecer asomaban por el horizonte. Jake cargaba ahora a Tommy y a Storm, su hijo, exhausto por el largo viaje nocturno, y el perro, apenas consciente. La clínica era tal como Storm se la había mostrado, un edificio pequeño y modesto que parecía más una casa que un centro médico. La doctora Vázquez los recibió en la puerta. Era una mujer de unos 50 años, de ojos amables y manos firmes. Tras mirar a Storm, los invitó inmediatamente a pasar. ¿Cuánto tiempo lleva inconsciente?, preguntó, indicándole a Jake que colocara a Storm en una mesa de exploración. 1 hora aproximadamente, jadeó Jake, finalmente capaz de dejar a un lado sus cargas. La doctora Vázquez actuó con rapidez, controlando las constantes vitales de Storm y examinando sus heridas. El implante está provocando una infección sistémica, dijo con gravedad. Tenemos que extraerlo de inmediato o morirá en cuestión de horas. ¿Y si la extracción sale mal?, preguntó Jake. Entonces morirá inmediatamente en lugar de lentamente. Tommy dio un paso al frente y colocó su pequeña mano sobre la cabeza de Storm. Dice que lo haga. Dice que no tiene miedo. El doctor Vázquez miró a Tommy con sorpresa, y luego con comprensión. ¿Puedes oírlo? Tommy asintió. Dice que te dé las gracias por ayudar a los demás. A la doctora Vázquez se le llenaron los ojos de lágrimas. No pude salvarlos a todos, susurró. Pero lo intentaste, dijo Tommy, y Jake se dio cuenta de que su hijo ya no hablaba en nombre de Storm. Eran sus propias palabras, su propia sabiduría. Eso es lo que importa. La doctora Vázquez se preparaba para la cirugía mientras Jake abrazaba a Tommy, ambos observando la mujer que podría ser su única esperanza. Afuera, Jake podía oír el sonido lejano de helicópteros que se acercaban con cada minuto que pasaba. ¿Estará bien?, susurró Tommy. Jake miró a su hijo, a ese niño extraordinario que había encontrado su voz gracias a su conexión con un perro igualmente extraordinario. No lo sé, campeón. Pero pase lo que pase, estamos juntos en esto. Cuando el doctor Vázquez hizo la primera incisión detrás de la oreja de Storm, Jake comprendió que su antigua vida había terminado definitivamente. Sin importar lo que viniera después, sin importar los peligros que enfrentaran, ahora formaban parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Eran parte de la historia de Storm, y él era parte de la suya. La pregunta era si alguno de ellos sobreviviría lo suficiente como para ver cómo terminaba esa historia. ¿Crees que Storm sobrevivirá a la peligrosa cirugía? ¿Y qué pasará cuando los agentes finalmente los encuentren en la clínica? La cirugía duró 3 horas, durante las cuales Jake y Tommy permanecieron sentados en la pequeña sala de espera del doctor Vázquez, escuchando el sonido de los helicópteros que sobrevolaban la zona y los ladridos lejanos de los perros rastreadores. Tommy no había hablado desde que Storm había sido anestesiado, y Jake se preguntaba si la conexión entre ellos se habría roto debido al estado de inconsciencia del perro. La doctora Vázquez salió del quirófano, con aspecto exhausto pero aliviado. En su mano sostenía un pequeño dispositivo metálico del tamaño de una pastilla, cubierto con la sangre de Storm. Lo conseguí, dijo, mostrando el implante de rastreo. Pero era más complejo de lo que esperaba. No es solo un rastreador GPS. Es una especie de interfaz neuronal. Jake miró fijamente el dispositivo, sintiéndose mal. ¿Qué significa eso? Esto significa que no solo lo estaban rastreando. Estaban monitoreando sus pensamientos, sus emociones, e incluso posiblemente controlando ciertos comportamientos. El doctor Vázquez colocó el implante en un contenedor revestido de plomo. Esto bloqueará cualquier señal restante, pero necesitamos destruirlo por completo. Tommy levantó la vista de repente, con los ojos brillantes de esperanza. Storm está despertando. Dice que las voces en su cabeza han desaparecido. El doctor Vázquez los condujo de vuelta con Storm, quien, en efecto, estaba consciente y parecía más alerta que nunca desde que lo encontraron en aquella bolsa de plástico. Los ojos dorados del perro se encontraron con los de Jake, y por primera vez, la voz telepática que se escuchó fue completamente clara, sin la distorsión del dolor ni las interferencias.
Soy libre. La voz de Storm resonó en la mente de Jake con una claridad sobrecogedora. Por primera vez desde que era un cachorro, soy verdaderamente libre. Tommy rodeó el cuello de Storm con sus brazos, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Pensé que te había perdido, susurró. Nunca, respondió Storm, y Jake pudo sentir la calidez en esa voz mental. Ahora estamos conectados, Tommy. Nada de lo que me hicieron podrá romper ese vínculo. El doctor Vázquez observó esta interacción con asombro. En todos mis años de medicina veterinaria, jamás había visto algo así. La conexión entre su hijo y Storm es algo que no se puede lograr con los experimentos. ¿Qué estaban diseñados para crear?, preguntó Jake. La expresión del doctor Vázquez se ensombreció. Super soldados. Perros con inteligencia, fuerza y obediencia mejoradas. Se suponía que sus habilidades telepáticas se limitarían a órdenes básicas de sus adiestradores. Pero Tormenta y los demás se desarrollaron más allá de lo que nadie había previsto. ¿Qué les pasó a los otros perros? Algunos fallecieron durante los procedimientos. Otros sobrevivieron, pero sufrieron alteraciones que los hicieron inadecuados para uso militar. El proyecto se suspendió hace 6 meses y se ordenó la eliminación de todos los sujetos restantes. Jake sintió que se le helaba la sangre. Terminado. Storm escapó la noche anterior a su ejecución programada. Le ayudé a salir, pero no supe si había sobrevivido hasta que recibí tu llamada. Tommy miró al doctor Vázquez con sus ojos demasiado sabios. Storm dice que también salvaste a otros 3 antes que a él. La doctora Vázquez asintió, con lágrimas en los ojos. Luna, una Golden Retriever con una empatía excepcional. Atlas, un Rottweiler capaz de detectar explosivos a kilómetros de distancia. Y Sage, una Border Collie cuya inteligencia superó la de la mayoría de los humanos. Ahora todos viven una nueva vida con familias que los comprenden. ¿Están a salvo?, preguntó Jake. Estamos tan seguros como cualquiera de nosotros puede estarlo. Puede que el programa se haya clausurado oficialmente, pero quienes lo dirigían no se rinden fácilmente. Sobre todo cuando se dan cuenta de lo que han perdido. Como si sus palabras los hubieran invocado, el sonido de vehículos que se acercaban a gran velocidad los alcanzó. Jake miró por la ventana y vio camionetas negras rodeando la clínica. Hombres con equipo táctico tomaban posiciones alrededor del edificio. ¿Salida trasera?, preguntó Jake secamente. Bloqueado, respondió el doctor Vázquez, revisando otra ventana. Nos han rodeado. Storm se puso de pie con dificultad, aún débil por la cirugía pero decidido. Hay otra manera, su voz resonó simultáneamente en Jake y Tommy. Pero deben confiar plenamente en mí. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jake en voz alta. Las modificaciones que me hicieron no fueron solo físicas. Ahora puedo hacer cosas que nunca imaginaron. Pero necesitaré la ayuda de Tommy. Tommy colocó su mano sobre la cabeza de Storm sin dudarlo. ¿Qué necesitas que haga? Piensa conmigo. Siente conmigo. Dejemos que nuestras mentes se conecten por completo. Jake observó con asombro cómo su hijo cerraba los ojos y parecía sumergirse en una especie de trance. Los ojos de Storm comenzaron a brillar con una luz interior que Jake jamás había visto. Y el aire a su alrededor empezó a vibrar con una energía que le produjo un escalofrío en la piel. La doctora Vázquez retrocedió, con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? Nos estamos convirtiendo en lo que siempre estuvimos destinados a ser. La voz de Storm resonó ahora en la mente de todos, ya no limitada solo a Jake y Tommy. No son armas, no son experimentos, sino algo nuevo. La puerta principal de la clínica se abrió de golpe y el agente Collins entró con otros 4 hombres, todos armados y con chalecos antibalas. Collins tenía el aspecto que Jake había imaginado por su voz, frío, profesional y completamente despiadado. Doctora Elena Vázquez, dijo Collins con voz autoritaria. Queda usted arrestada por robo de propiedad gubernamental y traición. Esa propiedad es un ser vivo con pensamientos y sentimientos, respondió el doctor Vázquez con desafío. Collins miró a Jake y Tommy. Señor Morrison, nos ha causado bastantes problemas. Pero estamos dispuestos a pasar por alto su intromisión si nos entrega el sujeto y coopera con las pruebas a su hijo. ¿Pruebas?
Jake se interpuso protectoramente entre Tommy y el agresor. Las habilidades de su hijo son de gran interés para la seguridad nacional. Necesitamos comprender cómo se comunica con nuestros sujetos mejorados. Mi hijo no es un sujeto de estudio, dijo Jake entre dientes. Es un niño de 5 años. Es un activo, respondió Collins con frialdad. Y los activos pertenecen a quienes mejor pueden utilizarlos. Fue entonces cuando Storm actuó. El perro se movió más rápido de lo que Jake hubiera creído posible, interponiéndose entre los agentes y Tommy. Pero en lugar de gruñir o mostrar agresividad, Storm hizo algo que dejó a todos paralizados. Habló, no telepáticamente, sino con una voz real, profunda, resonante e inconfundiblemente inteligente. No tocarás al niño. Los agentes alzaron sus armas, pero Collins levantó una mano para detenerlos. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y fascinación. Imposible. Las modificaciones vocales nunca se implementaron con éxito. Subestimaste lo que creaste, dijo Storm, con sus ojos dorados fijos en Collins. No somos tus armas. No somos tu propiedad. Somos seres libres con derecho a elegir nuestro propio camino. Tommy salió de detrás de Jake, ya sin miedo. Su conexión con Storm le había dado una valentía que asombró a su padre. Storm es mi amigo. No puedes quedártelo. Collins miró a Tommy con ojos calculadores. El chico ha desarrollado un vínculo simbiótico con el sujeto. Esto es incluso mejor de lo que esperábamos. Podemos estudiarlos juntos. No, dijo el Dr. Vázquez con firmeza. No te dejaré que te los lleves. No tienen otra opción, respondió Collins. Caballeros, aseguren a los sujetos. Pero mientras los agentes avanzaban, ocurrió algo extraordinario. Las luces de la clínica comenzaron a parpadear y todos los dispositivos electrónicos del edificio empezaron a fallar. Las radios de los agentes emitían estática, las miras electrónicas de sus armas se apagaron e incluso sus vehículos, que se encontraban afuera, comenzaron a tocar la bocina de forma errática. Tommy y Storm estaban juntos en el centro de todo, con los ojos brillando con la misma luz interior. Jake se dio cuenta de que su conexión había evolucionado hasta convertirse en algo que los científicos jamás habían previsto. No solo compartían pensamientos, sino también habilidades. Nos vamos ahora, la voz de Storm resonó en la mente de todos, con una fuerza tal que los agentes retrocedieron involuntariamente. Quien intente detenernos se enfrentará a las consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Collins, pero su voz delató su incertidumbre. Tommy respondió, con la voz infantil de una autoridad a la vez hermosa y aterradora, Storm no es la única a la que han cambiado. Hay otras. Y están llegando. Como si las palabras de Tommy lo hubieran invocado, Jake escuchó nuevos sonidos afuera. Aullidos que definitivamente no provenían de perros normales y el sonido de los vehículos de los agentes siendo sistemáticamente inutilizados. A través de la ventana, Jake vislumbró formas moviéndose en la oscuridad. Otros perros, pero transformados como Storm, cada uno único en sus modificaciones. Collins habló con urgencia por la radio, pero solo obtuvo estática como respuesta. ¿Cuántos hay? Todos ellos, dijo Tommy simplemente. Todos a los que intentaste matar. Todos a los que el Dr. Vázquez salvó. Todos los que escaparon. Escucharon el llamado de Storm y vinieron. El Dr. Vázquez miró con asombro. Luna, Atlas y Sage están aquí. Somos la manada, confirmó la voz de Storm. Protegemos a los nuestros. La puerta de la clínica se abrió de nuevo, pero esta vez no eran agentes los que entraban. Un hermoso Golden Retriever de ojos color zafiro entró, seguido de un enorme Rottweiler cuya presencia parecía llenar la habitación de una fuerza serena. Detrás de ellos venía un Border Collie cuya inteligencia se hacía patente en cada uno de sus movimientos cuidadosos y calculados. Collins y sus hombres se encontraron rodeados de criaturas que habían sido diseñadas para ser los soldados perfectos, pero que en cambio habían elegido ser algo mucho más peligroso, seres libres que protegían a aquellos a quienes amaban. Luna, susurró la doctora Vázquez, arrodillándose mientras el Golden Retriever se acercaba. El perro le frotó la mano con el hocico suavemente, y Jake escuchó una nueva voz en su mente, más suave que la de Storm, pero no por ello menos potente. Hola, Elena. Vinimos en cuanto oímos la llamada de Storm. Atlas, el Rottweiler,
se interpuso entre los agentes y el resto del grupo. Su voz mental era profunda y tranquilizadora. El chico y Tormenta están ahora bajo nuestra protección, al igual que tú, Elena. Al igual que todos los que nos ayudaron. Sage, la Border Collie, estudió la situación con ojos calculadores antes de dirigirse directamente a Collins. Tus armas son inútiles ahora. Tus comunicaciones están bloqueadas. Tus vehículos están inutilizados. No tienes más remedio que dejarnos marchar. Collins observó a los 4 perros modificados genéticamente y al pequeño grupo de humanos a los que protegían. Por primera vez desde que Jake lo había conocido, el agente parecía inseguro. Esto no ha terminado, dijo Collins finalmente. No se puede huir para siempre. Tommy dio un paso al frente, aún sujetando el cuello de Storm. Ya no vamos a correr. Nos vamos a casa. ¿Casa? Collins rió amargamente. No tenéis casa. Ahora sois fugitivos. Tommy sonrió. Y en esa sonrisa, Jake vio la sabiduría que su hijo había adquirido gracias a su conexión con Storm. El hogar no es un lugar. Es estar con la gente y los animales que amas y que te aman a ti. Luna se acercó a Tommy, con sus ojos color zafiro llenos de ternura. El chico dice la verdad. Hemos encontrado nuestro hogar con familias que nos aceptan tal como somos. Atlas asintió con su enorme cabeza. Y ahora Tormenta también ha encontrado su hogar. Sage miró fijamente a Jake. Si estás dispuesto a aceptar la responsabilidad de cuidar de uno de nosotros, sabiendo que eso cambiará tu vida para siempre. Jake miró a su hijo, rodeado de esas criaturas extraordinarias y radiante de felicidad. Tommy había recuperado su voz, había encontrado un propósito, conexión y alegría. ¿Cómo podía Jake siquiera pensar en arrebatárselo? Sí, dijo Jake con firmeza. Aceptamos la responsabilidad. Storm ahora forma parte de nuestra familia. Collins hizo un último intento de imponer su autoridad. Estás cometiendo un error, Morrison. Estas criaturas son peligrosas. Son armas. Storm fijó sus ojos dorados en Collins, y cuando volvió a hablar en voz alta, su voz transmitía una certeza absoluta. Fuimos creados para ser armas, pero elegimos ser guardianes. Elegimos el amor sobre el miedo, la protección sobre la destrucción, la familia sobre los amos. Esa elección, añadió Tommy, con su pequeña mano apoyada en la cabeza de Storm, es lo que nos hace libres. Mientras los perros modificados genéticamente guiaban a Jake, Tommy y al Dr. Vázquez fuera de la clínica, Jake se dio cuenta de que su hijo tenía razón. No estaban huyendo de nada. Se dirigían hacia un nuevo tipo de vida, una donde los vínculos extraordinarios eran posibles y donde el amor podía triunfar sobre aquellos que buscaban usar y controlar. Los agentes los vieron marcharse, impotentes para detenerlos mientras la manada permaneciera unida. Y Jake sabía que, sin importar los desafíos que les deparara el futuro, los afrontarían juntos. Un hombre, su hijo y un perro que había sido diseñado para ser el soldado perfecto, pero que había elegido ser el amigo perfecto. ¿Qué crees que pasará ahora que todos los perros modificados genéticamente se han reunido? ¿Y podrá la pequeña familia de Jake mantenerse a salvo de las fuerzas gubernamentales que los persiguen? 6 meses después, Jake estaba en el porche de su nueva casa en las montañas de Colorado, observando a Tommy jugar en el jardín con Storm y los otros perros modificados genéticamente que se habían convertido en parte de su familia extendida. La casa era más grande que la anterior, construida en un terreno que la doctora Vázquez había heredado de su abuela, lo suficientemente aislada como para brindar seguridad, pero lo suficientemente cerca de un pueblo pequeño para que Tommy pudiera asistir a la escuela cuando estuviera listo. La transformación de Tommy había sido asombrosa. El niño tímido y silencioso que había descubierto a Storm en aquella bolsa de plástico ahora era seguro de sí mismo y elocuente. Su don para comunicarse con los perros modificados genéticamente lo convertía en una especie de puente entre dos mundos. Aún prefería la compañía de los perros a la de la mayoría de los humanos, pero estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a abrir su corazón a nuevas posibilidades. Storm se había recuperado completamente de su cirugía, su pelaje dorado ahora relucía de salud. Pero, más allá de eso, había encontrado la paz. El dolor constante del implante neural había desaparecido. Y por primera vez desde que era un cachorro, su mente era verdaderamente suya. Pasaba los días jugando con Tommy,
explorando la naturaleza salvaje de la montaña y ayudando a entrenar a los nuevos animales rescatados que el Dr. Vázquez traía a su santuario. Porque en eso se había convertido su hogar, en un santuario para animales modificados genéticamente que habían escapado de diversos programas gubernamentales, y para los humanos que los amaban lo suficiente como para arriesgarlo todo para mantenerlos a salvo. Luna vivía con una familia del pueblo, los Henderson, cuya hija había nacido sorda y que se comunicaba con Luna mediante una combinación de lenguaje de señas y telepatía. La empatía de la Golden Retriever había ayudado a la niña a superar su miedo a las situaciones sociales, dándole la confianza necesaria para interactuar con otros niños. Atlas había encontrado un hogar con un veterano anciano llamado Frank, cuyas pesadillas de estrés postraumático habían desaparecido por completo desde que el Rottweiler llegó a su vida. La capacidad de Atlas para detectar y neutralizar artefactos explosivos se había transformado en algo más sanador. Podía presentir las explosiones emocionales antes de que ocurrieran y brindar la presencia tranquilizadora que Frank necesitaba. Sage vivía con una familia de científicos que apreciaban su increíble inteligencia y la trataban como una compañera más en sus investigaciones. Juntos, trabajaban en tecnologías de comunicación que podrían ayudar a otros animales a expresar sus necesidades y sentimientos a los humanos. Pero el vínculo entre Tommy y Storm seguía siendo el más fuerte, el más misterioso. Habían crecido juntos de una manera que ni siquiera el Dr. Vázquez podía explicar del todo. Las habilidades telepáticas de Tommy se habían expandido más allá de la simple comunicación con los perros modificados genéticamente. Podía percibir las emociones y necesidades de todos los animales, y a veces incluso de los humanos, que se encontraban en apuros. Esa mañana en particular, Jake notó que tanto Tommy como Storm parecían inquietos. No dejaban de mirar hacia el sendero de la montaña que conducía a su propiedad, como si esperaran a alguien. «¿Qué pasa, amigo?», le preguntó Jake a su hijo. Tommy lo miró con esos ojos color ámbar que parecían guardar secretos. «Alguien viene. Alguien que necesita ayuda». Jake sintió el familiar escalofrío de la preocupación. En los 6 meses transcurridos desde que escaparon de Collins y sus agentes, habían estado a punto de ser asesinados en varias ocasiones. El gobierno nunca había dejado de buscarlos, aunque la búsqueda oficial se había reducido después de que una serie de documentos filtrados revelaran la ilegalidad del programa de mejora genética. Storm se acercó sigilosamente a Jake, con su voz mental tranquila pero alerta. «Esta vez no son agentes. Alguien más. Alguien diferente». Antes de que Jake pudiera preguntar a qué se refería Storm, oyó pasos en el sendero de la montaña. Una figura emergió entre los árboles, una mujer de unos 30 años que llevaba una mochila y parecía agotada. Pero lo que dejó a Jake sin aliento fue lo que la seguía. Era un lobo. Pero no del todo un lobo. Había algo en sus ojos azul pálido, algo en su forma de moverse, que le recordó inmediatamente a Jake, a Tormenta y a los otros animales modificados genéticamente. Esta criatura también había cambiado. Tommy corrió hacia la mujer sin dudarlo, con Storm a su lado. Jake lo siguió con más cautela, llevando instintivamente la mano hacia el rifle que guardaba junto a la puerta. «Por favor», exclamó la mujer al verlos. «Necesito a la doctora Vázquez. Me dijeron que podría estar aquí». «¿Quién te lo dijo?», preguntó Jake, sin bajar la guardia. «Los demás. Los que son como él». Señaló al lobo que estaba a su lado. «Me llamo Sarah Chen. Antes trabajaba para el programa, hasta que me di cuenta de lo que realmente estábamos haciendo». Tommy se detuvo a pocos metros de la mujer y el lobo, con la cabeza ladeada como si escuchara algo que Jake no podía oír. «El lobo se llama Fantasma», dijo Tommy de repente. «Está asustado y hambriento, y lleva mucho tiempo huyendo». Sarah Chen miró a Tommy con asombro. «Puedes oírlo». «Tommy puede oírlos a todos», dijo Jake, aún cauteloso pero empezando a bajar la guardia. Había algo en la desesperación de aquella mujer, algo en el evidente agotamiento del lobo, que resultaba creíble. La doctora Vázquez salió de la casa, atraída por el alboroto. Al ver a Sarah, palideció. «Sarah, Dios mío, ¿qué haces aquí?» «Elena, lo siento mucho. Sé que no tengo derecho a pedirte ayuda después de lo que hice, pero Ghost se está muriendo. Las modificaciones que le hicieron están fallando». La doctora Vázquez observó al lobo, dejando que su instinto profesional prevaleciera sobre sus sentimientos personales. «¿Desde cuándo presenta síntomas?».
3 semanas. Empezó con convulsiones, luego pérdida del control motor. Las vías neuronales que crearon se están deteriorando. Jake observaba este intercambio con creciente comprensión. Sarah Chen había formado parte del programa que creó a Storm y a los demás, pero a diferencia del agente Collins, parecía haber desarrollado una conciencia. Storm se acercó al lobo con cautela, sus ojos dorados encontrándose con los azul pálido de Ghost. Jake escuchó la voz mental de Storm, que no solo se dirigía a él, sino a todos los presentes. Él es uno de los primeros. Antes de que aprendieran a estabilizar las modificaciones. No se suponía que sobreviviría tanto tiempo. Ghost levantó la cabeza con evidente esfuerzo. Y Jake se sobresaltó al oír una nueva voz en su mente, más débil que la de Storm, más fragmentada, pero definitivamente presente. Pac finalmente encontró a Pac. Tommy se arrodilló junto al lobo y colocó su pequeña mano sobre la cabeza de Ghost. Está bien. La doctora Vázquez puede ayudarte. Ella ayudó a Storm. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Diseñé las vías neuronales que lo están matando. Creía que estaba haciendo avanzar la ciencia, ayudando a crear algo maravilloso, pero solo estaban fabricando armas. Y cuando intentaste detener el programa desde dentro, concluyó el doctor Vázquez, te hicieron desaparecer. Te trasladaron a un centro de detención clandestino. Querían que creara modificaciones más inestables, modificaciones que otorgaran a los animales habilidades increíbles durante cortos periodos antes de agotar por completo su sistema nervioso. Soldados suicidas. Jake se sintió mal. Te negaste. Intenté negarme. Pero tenían poder de negociación. La voz de Sarah se quebró. Mi hija. Dijeron que si no cooperaba, tendría un accidente. Tommy levantó la vista del lugar donde estaba consolando a Ghost. ¿Dónde está tu hija ahora? A salvo. Escondido con amigos que entienden la situación. Pero no podía abandonar a Ghost. Fue mi primer éxito y mi mayor fracaso. Tenía que intentar salvarlo. La doctora Vázquez ya estaba examinando al lobo, con manos delicadas pero profesionales. La degeneración neuronal es extensa. No estoy segura de que pueda hacer algo. Existe una posibilidad. La voz de Tormenta resonó entre todos. Pero es peligrosa y requerirá que trabajemos juntos. ¿Qué quiere decir? Preguntó el doctor Vázquez. La conexión que compartimos Tommy y yo puede extenderse a otros. Si unimos nuestros patrones neuronales con los de Ghost, podríamos estabilizar sus vías neuronales deterioradas. Sarah miró a Storm con asombro. Eso es imposible. Las modificaciones no fueron diseñadas para ese tipo de conexión. Ya no nos limitan tus diseños, respondió Storm con suavidad pero con firmeza. Hemos evolucionado más allá de lo que creaste. Tommy se puso de pie, con el rostro juvenil serio y decidido. Tenemos que intentarlo. Ghost vino aquí porque sabía que lo ayudaríamos. Jake miró a su hijo, a ese niño extraordinario que había encontrado su voz a través de su conexión con esos animales excepcionales. Es seguro para Tommy formar parte de esta conexión. Storm miró fijamente a Jake a los ojos. Jamás permitiría que le pasara nada malo a Tommy. Pero es su decisión. Tommy se acercó a Jake y le tomó la mano a su padre. Papá, cuando estuve tan callado durante tanto tiempo después de la muerte de mamá, estaba perdido. Tormenta me encontró y me trajo de vuelta. Ahora Fantasma está perdido, y tenemos que ayudarlo a regresar también. Jake se arrodilló a la altura de su hijo. ¿Estás seguro de esto? Tommy asintió solemnemente. Storm me enseñó que la familia no son solo las personas con las que estás emparentado. Son las personas que eliges proteger, incluso cuando es difícil. El doctor Vázquez observó al grupo, Jake y Tommy, Storm, el lobo moribundo y Sarah Chen, quien buscaba redimirse por sus errores del pasado. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo ahora. A Ghost no le queda mucho tiempo. Se reunieron en la sala de estar. Ghost estaba tumbado sobre una manta en el centro, mientras los demás formaban un círculo a su alrededor. Tommy se sentó junto a Storm, con la mano apoyada en la cabeza del perro, mientras Storm colocaba suavemente la pata en el costado de Ghost. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Sarah. Solo quédese aquí, respondió el doctor Vázquez.
Su presencia podría ayudar a estabilizar la conexión, ya que usted comprende sus patrones neuronales mejor que nadie. Jake observó con nerviosismo cómo Tommy cerraba los ojos y parecía sumergirse en el mismo estado de trance que había experimentado durante su escape de la clínica. Los ojos de Storm comenzaron a brillar con esa luz interior. Y lentamente, los ojos azul pálido de Ghost también comenzaron a iluminarse. «Estamos aquí», Jake oyó la voz de Storm, pero ahora sonaba diferente, como si se hubiera multiplicado. «Ya no estás solo». La voz mental de Ghost se escuchó con más fuerza que antes, aún fragmentada pero más coherente. Pac, el verdadero Pac, nunca antes había tenido a Pac. La voz de Tommy se unió a la conversación mental, y Jake se asombró al escuchar los pensamientos de su hijo directamente por primera vez. «Ahora tienes a Pac. Nosotros somos tu familia». La conexión se intensificó y Jake pudo observar cambios en el estado físico de Ghost. La respiración del lobo se volvió más regular, sus ojos más brillantes y sus movimientos más coordinados. Lo que fuera que Tommy y Storm estuvieran haciendo, estaba funcionando. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Jake empezó a oír otras voces en su mente. No solo las de los 3 animales y su hijo, sino también ecos lejanos de otras criaturas mejoradas. La presencia apacible de Luna, la fuerza inquebrantable de Atlas, la brillante inteligencia de Sage. Todas estaban conectadas de alguna manera con ese momento, aportando su energía para ayudar a salvar a Ghost. «La red crece», oyó decir a Jake una nueva voz, una que no reconoció pero que le resultaba familiar. «Nos estamos convirtiendo en lo que nunca pretendieron que fuéramos. No armas, sino sanadores. No soldados, sino guardianes». Sara jadeó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Está funcionando. Sus vías neuronales se están estabilizando. Pero, ¿cómo es posible?». La doctora Vázquez estaba monitoreando las constantes vitales de Ghost, con una expresión de asombro. «Las conexiones que están formando, están reparando el tejido neural dañado. Es como si compartieran su fuerza con él». El proceso se prolongó durante casi 1 hora, y Tommy mantuvo la concentración en todo momento a pesar del evidente esfuerzo. Cuando finalmente terminó, Ghost levantó la cabeza y miró a su alrededor con ojos claros y brillantes. «Gracias», la voz mental del lobo era ahora fuerte, ya no fragmentada. «Nunca me había sentido completo. No desde que comenzaron las modificaciones». Tommy abrió los ojos y sonrió, aunque Jake pudo ver el cansancio en el rostro de su hijo. «Bienvenido a la familia, Ghost». Ghost se acercó sigilosamente a Tommy y le lamió suavemente la mano. «Prometo proteger a esta manada mientras viva». Sara lloraba abiertamente. «No entiendo qué acaba de pasar, pero gracias. A todos ustedes. Le han dado una segunda oportunidad en la vida». «A todos nos han dado una segunda oportunidad», dijo Jake, mirando al extraordinario grupo reunido en su sala de estar. «La cuestión es qué hacemos con ella». Storm miró a Jake con esos ojos dorados que ya le resultaban tan familiares. «Construiremos algo nuevo. Algo mejor que lo que intentaron hacernos». Durante las semanas siguientes, Ghost se integró en su santuario de montaña. Sus instintos naturales de lobo, potenciados por las modificaciones, lo convirtieron en un guardián excepcional para su remota propiedad. Sara también decidió quedarse, utilizando sus conocimientos científicos para ayudar al Dr. Vázquez a comprender y cuidar a los animales modificados genéticamente. Pero, lo que es más importante, comenzó a trabajar en un proyecto que podría cambiarlo todo. Una forma de eliminar de forma segura las modificaciones de cualquier animal modificado genéticamente que quisiera volver a una vida normal, preservando al mismo tiempo las conexiones y las habilidades de aquellos que optaron por conservarlas. Tommy siguió ganando confianza y desarrollando sus habilidades. Su don se expandió para incluir no solo la comunicación con animales mejorados, sino también una comprensión más profunda de la conexión entre todos los seres vivos. Comenzó un diario donde documentaba las historias de cada animal rescatado y de las personas que los amaban. Jake se encontró convirtiéndose en algo que jamás había imaginado, el líder de una creciente comunidad de personas y animales modificados genéticamente que habían decidido formar un nuevo tipo de familia. No era la vida tranquila que había planeado cuando se mudó a Cedar Falls con Tommy, pero era una vida llena de propósito y asombro. Una tarde, mientras Jake estaba sentado en el porche observando a Tommy jugar con Storm y Ghost al atardecer,
El doctor Vázquez se unió a él con 2 tazas de café. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó. Jake pensó en su vida anterior. El silencio, la preocupación, el miedo constante a que Tommy no volviera a hablar jamás. Luego miró a su hijo, que reía mientras jugaba con 2 de los animales más extraordinarios del planeta. Su voz era clara y firme mientras les contaba historias sobre las aventuras que vivirían al día siguiente. Ninguno, dijo Jake con firmeza. Ni uno solo. Ni yo, resonó la voz de Storm en su mente, cálida y llena de satisfacción. Hemos encontrado lo que realmente estábamos destinados a ser. Y mientras las estrellas brillaban sobre su santuario de montaña, Jake se dio cuenta de que a veces los regalos más extraordinarios vienen en los paquetes más inesperados, como un perro moribundo en una bolsa de plástico, encontrado por un niño silencioso que necesitaba aprender que el amor podía expresarse de maneras que trascendían las palabras. Pero lo más increíble de su historia aún estaba por llegar, porque Tommy había empezado a tener sueños. Sueños con otros animales modificados genéticamente en instalaciones de todo el mundo, todos esperando a que alguien escuchara su llamada de auxilio. Comparte tu opinión sobre la increíble historia de Tommy, desde el silencio hasta convertirse en un puente entre 2 mundos. Y no olvides darle a me gusta, compartir, comentar y suscribirte para escuchar más historias fascinantes como esta.